Como cada viernes con Venerable, les damos a todos la más cordial bienvenida. Les cedo la palabra a Marina Tirado, que tiene un anuncio que hacerles y la presentación de Venerable. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias a todos por su paciencia y los problemas técnicos siempre aparecen. Sí, bueno, quería anunciarles a todos que a partir de hoy, estos últimos 5 meses que quedan, a partir de hoy, pues la Manor va a estar en este salón. Así que guarden el número de este salón para lo que queda de curso. De esa manera llevamos más la lista de asistencia para los certificados de asistencia, etcétera, etcétera. Así que bueno, les agradecemos a todos que no se confundan. De todas maneras, vamos a tratar de difundirlo más masivamente. Así que el cambio no es solo por hoy. Bueno, entonces queríamos presentar hoy la 7ª clase de este curso, la perspectiva budista, desde la perspectiva budista, la mente, ¿no? Cómo funciona, cómo está estructurado, cómo forman nuestras experiencias, ¿no? Que magistralmente nos las ha dado durante todo este tiempo la venerable Norbu. Ella está en Guadalajara y bueno, como saben, es una monja de la tradición budista tibetana. Y así que les doy la bienvenida en nombre del Centro Zen Daishin y de CAPAC con Betty. Así que bueno, gracias a todos. Gracias, Venerable, también por su paciencia. Gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Encantada de estar aquí con ustedes. A ver, déjenme, escucho un ruido, déjenme más cerrarle a la ventana. Espera. Ya, ahora sí. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro pequeñito ejercicio mental para disponer a nuestra mente de estar aquí en este lugar. Entonces, para aquellos que puedan tomar la postura de la meditación, pues la podemos hacer ahora, en este momento, si están sentados en un cojín o en una silla. Nada más cuidar que no tengan su espalda a lo mejor recargada en el respaldo de la silla, para no favorecer el sopor. Pero si tienen algún problema en la espalda, bueno, pues está bien recargarse. Entonces, vamos a comenzar simplemente llevando nuestra atención a la respiración. Y eso vamos a hacer por algunos minutitos, tratando de únicamente concentrarnos en la entrada y salida del aire. Este es un ejercicio meramente de observación. No podemos despertar a nuestra mente curiosa para profundizar en la observación de nuestra inhalación y de nuestra exhalación. Y hacemos esto por algunos minutos. Si donde estamos de repente aparece algún sonido o aparece a nuestra conciencia mental algún
pensamiento, algún recuerdo. Es natural que nuestras conciencias primordiales o principales conozcan todo el tiempo sus objetos. Recordando que esto es natural, simplemente observamos cómo sucede y regresamos de manera puntual nuestra atención a la respiración. Con esta mente un poco más tranquila, asentamos nuestra motivación individual de estar aquí en este momento. Y podemos establecer una motivación colectiva que a través de escuchar, reflexionar y meditar en estos temas acerca de la mente, pueda surgir en nosotros una mayor comprensión acerca de quién somos, de cómo funciona nuestra mente, para que de esta forma podamos generar el amor bondadoso y la compasión hacia con nosotros mismos. Y que esto nos permita abrir nuestro corazón a los demás, entendiendo por qué cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes, interpretaciones diferentes, percepciones diferentes. Y que a través de este entendimiento podamos realmente algún día abrazar a todos los seres sin diferencia, sin separación. Tomamos una respiración un poquito más profunda y regresamos nuestra atención aquí a este momento presente. Pues bienvenidos todos, me da mucho gusto estar estudiando aquí con ustedes y me gustaría saber si pudiera yo compartir. Ya, creo que, a ver, déjenme ver si puedo, creo que sí, presentación desde la diapositiva actual. Muy bien, perfecto, ahí estamos.
Alguien que me recuerde que vimos la clase anterior, la clase pasada. A ver qué tanto recuerdan. Así como rápido, pero digo, nada más como para contextualizar en dónde nos quedamos. Acuérdense, no todos al mismo tiempo, participen poco a poco. Alguien que se recuerde como dónde nos quedamos. Rosario levantó la mano. Muy bien. ¿Te escuchamos, Rosario? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos, venerable, de la intención, que la intención es el factor que mueve y dirige a la mente. Uh-huh. Y también hablamos de los 5 factores mentales. Uh-huh. Se hizo como toda una explicación de cada uno de ellos, que es la intención, la discriminación, el contacto, la sensación y la atención. Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Terminamos de ver la atención? Sí, ¿verdad? Sí, hasta donde yo recuerdo, sí. No sé mis compañeros, pero creo que sí. Alguien que nos diga si terminamos o no. Yo tengo aquí en mis notas que es que me quedé aquí en la atención. Nada más quiero recordar si les di la explicación de lo que es la atención o no. ¿Alguien por ahí tiene sus apuntes o que haya que recuerde? Estoy checando yo también. Uh-huh. Sí, venerable, habíamos visto, habíamos terminado de ver la atención y Uh-huh. recuerdo que usted preguntó inclusive cuál era o qué nos parecía, cuál era de estos 5 factores, cuál era el que surgía primero. Uh-huh. Esa fue la última pregunta que recuerdo se hizo en la clase anterior. Muy bien, Si era la gracias. atención, el contacto. Uh-huh. Bien. Sí, según yo aquí tenía anotado que habíamos terminado, nada más quería rectificar. Sí, estuvimos viendo en todo este tiempo los factores mentales omnipresentes. Hablamos acerca de las sensaciones, la discriminación, intención, contacto y la atención. Incluso también la clase pasada les estuve preguntando cuál era la diferencia, por ejemplo, entre la intención y la atención. La intención es como este movimiento que hacemos, ¿no? En donde la mente se dirige hacia un objeto. Entonces, la intención mueve en realidad a la mente. Y la atención lo que hace es que la mantiene, ¿no? Es como en una cámara, ese pequeño cuadrito de enfoque que tiene, o a veces un triángulo, o a veces unos botoncitos. Cuando una cámara fotográfica hace como esta función, al principio, ¿no? O sea, como de tratar de enfocar, ¿no? Y que estás manteniendo ahí con este triangulito o cuadrito, está la cámara tratando de mantener al objeto centrado. Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, la atención. La atención también les había dicho que se conoce como aplicación mental, ¿cierto? Entonces, si ustedes en algún texto ven que dice aplicación mental o atención, estamos hablando de este mismo factor mental, en el que su principal función de la atención es mantener a la mente ahí. Y vamos a ver después, en los siguientes, otro factor mental que se le parece mucho, que es la concentración. Hay una pequeña diferencia y después la vamos a ver, pero hasta donde nos habíamos quedado precisamente era que yo trataba de que estuviéramos muy ciertos, es decir, que supiéramos cuál era la diferencia exactamente entre la intención y la atención. Y aquí me tomé busqué en unos apuntes y me tomé la libertad aquí de señalarles algo que quiero leerlos como para cerrar ya ahora con estos factores omnipresentes. Como habíamos visto, estos factores omnipresentes se llaman así porque están todo el tiempo presentes en cualquier experiencia que nosotros tenemos. Es decir, en cualquier contacto que nosotros tenemos con algún objeto, ya sea
de las conciencias sensoriales, es decir, alguna forma, algún aspecto, el sonido, los sabores, los olores, los objetos táctiles y también las imágenes mentales que surgen en nosotros. Cada vez que surgen estas o que nos contactamos con estos objetos, entonces estos factores mentales están presentes. En forma general, podríamos decir que la mente, esta es una de esta división que estamos viendo de la mente y de los factores mentales, es una de las grandes divisiones que tiene el estudio de la mente. Hay muchas. Se puede dividir, por ejemplo, en mente directa o mente no directa, en mente conceptual o no conceptual y así. Después vamos a hablar un poquito acerca de estos conocedores. Pero una de las divisiones precisamente de la mente es esta que estamos viendo. Por un lado la mente y por otro lado los factores mentales. Para que nos quede un poquito más claro esta parte de la mente, que en tibetano, cuando yo me refiero a esta parte de la mente, es sem, porque cuando nosotros decimos en general la mente, con la mente nosotros conocemos objetos, por ejemplo, ahí utilizaríamos en tibetano la palabra lo. Entonces, cuando nosotros nos referimos específicamente, de forma general a la mente, como a la mente, a la conciencia, a un conocedor, estamos hablando precisamente de lo. Pero en español nosotros utilizamos la palabra mente. Cuando nosotros vemos en las divisiones, en las distintas divisiones que hay de la mente, esto que nosotros llamamos mente y factores mentales, a esto que les estoy definiendo como mente le diríamos en tibetano sem. Entonces, en tibetano no hay confusión. En español hay un poco de confusión porque se utiliza el mismo término. Entonces, cuando me refiero en esta parte a la mente y los factores mentales, es decir, a mente sem, así lo podemos denominar de ahora para que lo entendamos, estamos hablando precisamente de las conciencias primarias, de las conciencias sensoriales, o también llamadas conciencias primarias, conciencias sensoriales o conciencias principales. Cualquiera de estas es adecuada, son sinónimos. Y ya habíamos visto anteriormente que estas conciencias sensoriales o estas conciencias primordiales o principales están precisamente en los 5 sentidos, en las conciencias sensoriales que tenemos: visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil y también la conciencia mental. Y los factores mentales es algo que acompaña, son como unas herramientas que tenemos que acompañan a las conciencias sensoriales en la actividad de conocer objetos. Acuérdense que la mente es conocedora, esa es la función, eso es para lo que es la mente. Entonces, para conocer. Entonces, el conocimiento de los objetos los adquiere precisamente a través de las herramientas que tenemos, que pertenecen a las conciencias principales o a conciencia SEM o mente SEM, y al mismo tiempo funcionan estos factores mentales y cada uno de ellos nos va apoyando en nuestra experiencia. Podríamos decir que mente SEM o las conciencias principales conocen de forma generalizada y los factores mentales conocen un poco más a detalle o distinguen un poquito más a detalle. Y voy a poner un ejemplo. Nuestra conciencia, si yo muestro este objeto, incluso sí me pareció muy bueno porque por ahí se ve una luz. Este es un cuenco, nada más lo tengo al revés. Entonces, vamos a poner así. Si nosotros, hagan de cuenta que tenemos los ojos cerrados y vamos a aparecer este objeto a nuestro momento presente. Tenemos los objetos cerrados, en este caso no los tienen a lo mejor cerrados, pero no están viendo el objeto, lo voy a aparecer ahora a la pantalla. Entonces aparece y en esos primeros momentos nuestra conciencia sensorial visual conoció la generalidad de este objeto, que es la forma y el aspecto. El aspecto nos referimos al color y lo conoce como de manera muy general. Sin embargo, al mismo tiempo que esta conciencia sensorial visual está haciendo su función de conocer, al mismo tiempo
la está apoyando los factores mentales, específicamente estos que estamos viendo ahorita, omnipresentes, está apoyándonos la intención, puesto que si no, no hubiésemos dirigido la mente hacia este objeto. Hubo también una discriminación y un contacto casi simultáneos, puesto que si no pudiese discriminar nuestra conciencia sensorial visual, entonces, pues a lo mejor lo conocería la conciencia sensorial auditiva, y eso sabemos que no es posible. Entonces, el contacto se da una vez que nosotros percibimos este objeto. En el momento en que percibimos, se generan una serie de sensaciones y al mismo tiempo la mente está atendiendo el objeto, es decir, lo está visualizando. Entonces, ¿cuál sería a grandes rasgos esta diferencia entre esta mente SEM o las conciencias principales y los factores mentales? Se dan en el mismo momento, conocen el mismo objeto de observación y la sensación que se produce, es decir, la experiencia que se produce es exactamente la misma. Nada más que con la conciencia sensorial visual, nosotros conocemos la generalidad del objeto, solo forma y aspecto, y con los factores mentales conocemos a detalle. Es decir, con los factores mentales podemos nosotros percibir la brillantez, por ejemplo, del objeto, esta parte oscura, como los detallitos. A lo mejor los factores mentales nos ayudan también a distinguir que este color como café es un cuenco de cobre. Entonces, como este color cobrizo o café es a lo mejor un poco más oscuro en algunas partes y un poco más claro en algunas otras partes. Entonces, en forma general, podemos decir que con nuestras conciencias sensoriales conocemos como los aspectos más generales y más burdos. Y con nuestros factores mentales conocemos a detalle los atributos y las características principales de ese objeto. Los dos, es decir, la conciencia sensorial visual y los factores mentales, conocen al mismo tiempo, es decir, se aproximan al objeto al mismo tiempo. Lo que pasa es que no puedo detener el objeto y al mismo tiempo hacer mis manos así, pero pensemos que está aquí el objeto. La mente principal, en este caso a través de la conciencia sensorial visual, se aproxima al objeto al mismo tiempo que estos factores mentales omnipresentes que estamos viendo, nada más que uno percibe las características generales y otro percibe como los atributos específicos del objeto. Entonces, aquí les traje un pedacito de un texto que, ¿cómo se llama? De este mismo texto que estamos viendo, pero algo que yo tenía subrayado. Y dice, para que veamos por qué son llamados los factores mentales omnipresentes, dice, si no tenemos sensaciones, no podríamos tener una experiencia. Y esto es bien importante. Si no se manifestaran o si no tuviéramos estas sensaciones a la hora que nos contactamos con un objeto, no podríamos decir que hoy estamos contentos o que hoy estamos tristes. Estas expresiones que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje de cuando decimos, ¿cómo estás? Y te dicen, no, pues hoy estoy contento, no, hoy estoy triste. Esto lo podemos hacer precisamente porque en nosotros existen las sensaciones, que en realidad es la experiencia. Si no tenemos las sensaciones, no hay una experiencia. Si no tenemos la discriminación, no podríamos distinguir los objetos. Si nosotros aparecemos dos objetos visuales y no hubiera discriminación, los veríamos iguales, del mismo color, de la misma forma, del mismo aspecto, y tampoco nuestras conciencias sensoriales podrían estar específicamente atendiendo un solo objeto. Es decir, si no hubiera discriminación, cualquiera de las conciencias sensoriales podría conocer cualquier objeto, es decir, la conciencia sensorial auditiva podría conocer forma, y eso no es así. Entonces, no es así precisamente por la discriminación. Si no la tuviéramos, no podríamos distinguir entre dos objetos, por ejemplo, ni tampoco las conciencias sensoriales podrían distinguir cuál es el objeto a conocer. Si no tuviéramos la intención, no podríamos dirigir a nuestra mente hacia un determinado lugar.
Y prácticamente podríamos decir, si no tenemos la intención, nuestro cuerpo no tendría movimiento, porque quien mueve a nuestro cuerpo en realidad es la mente. ¿Y cómo es que la mente mueve al cuerpo? A través de la intención. Amén de estos otros factores, pero específicamente quien le da el movimiento, quien le da la dirección, es la intención. Entonces, si no la tuviéramos, tampoco podríamos pues conocer un objeto determinado. Sin la atención, tampoco podríamos distinguir un objeto de otro. ¿Por qué? Porque la distinción, aparte de la discriminación, surge cuando tú atiendes un objeto, es cuando lo ves con más a detalle, lo observas, te das cuenta que no es igual a otro. A lo mejor de primera instancia ves dos objetos y si te los pasan muy rápido hacia la vista no los puedes distinguir muy bien. A lo mejor puedes distinguir una forma es diferente o el color parece diferente, pero cuando realmente los puedes distinguir es porque ha existido esta atención. Por eso también se llama aplicación mental. La mente se aplica, perdón, la mente se aplica a un objeto determinado. Entonces, si la atención no existe, entonces tampoco podríamos distinguir entre dos objetos. Y sin el contacto, el objeto no podría ser percibido por la conciencia. El contacto precisamente es este primer momento en el que en el ejemplo que he estado dando, que es de la conciencia visual no podría, si no se contacta con el objeto, no lo puede percibir. Entonces, sin el contacto, el objeto no podría ser percibido. Entonces, por eso se llaman factores mentales omnipresentes, porque como vemos, gracias a la sensación tenemos una experiencia, gracias a la discriminación podemos distinguir entre dos objetos, gracias a la intención nos aproximamos hacia el objeto, gracias al contacto percibimos el objeto y gracias a la atención también podemos distinguir de mejor forma con más características un objeto que otro. Entonces, por eso es que se llaman factores mentales omnipresentes, porque sin estos no podríamos tener una experiencia. Las experiencias que nosotros tenemos momento a momento, por ejemplo, la experiencia de este exacto momento, no podríamos tenerla, no se podría generar. No podríamos percibir tampoco nuestro peso, por ejemplo, en el cojín o en la silla, nuestro brazo escribiendo, ninguna de estas podría producirse. Entonces, algo que podemos tener por conclusión es, no hay alguien de nosotros sintiendo. Nosotros utilizamos eso en nuestro lenguaje. Hoy me siento triste, hoy me siento contenta. No hay alguien sintiéndose triste ni hay alguien sintiéndose contento. Tenemos estas experiencias gracias a que cuando nos aproximamos a un objeto, a una persona o a una situación específica, tenemos las conciencias sensoriales que están apoyadas para el conocimiento con los factores mentales y una vez que estas dos simultáneamente hacen su labor de conocer el objeto, entonces tenemos no nada más una película mental o conceptual del objeto, sino que tenemos experiencias y es gracias a estos factores que nos hemos podido contactar o que nos hemos podido conocer al objeto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario. Todos son bienvenidos. ¿No? ¿Nada? No, nada, venerable, de aquí, cuando dice usted no hay alguien sintiéndose triste, no hay alguien sintiéndose contento, ahí es donde opera el no yo. Es que nosotros tenemos la percepción, ¿no? O sea, de hecho, hasta lo reforzamos en el lenguaje. ¿Cómo amaneciste hoy? Y entonces contestamos, contenta, estoy triste. No, no hay alguien sintiéndose triste, no hay alguien sintiéndose contenta. Esta experiencia que estamos teniendo a la que nosotros les ponemos esas palabras, se detona porque así funciona nuestra mente. Nuestra mente se contacta con objetos, los distingue, tenemos experiencias
cada vez que nos contactamos con determinados objetos, y una vez que nosotros nos contactamos con el objeto y se producen todo este proceso y se producen las sensaciones o lo que llamamos la experiencia, entonces nosotros inmediatamente le ponemos después, ¿esta es una sensación agradable o desagradable? Y en base a eso generamos nuestra película. Si la sensación se siente desagradable, entonces podríamos etiquetar un poco más allá, pues entonces hoy amanecí triste, no sé, hoy estoy contenta, si es que es agradable, pero en realidad no hay alguien de nosotros, no hay una personita dentro de nosotros sintiéndose contenta o sintiéndose triste. Así es. Venerable, hay aquí... Las experiencias, sí, muy bien, las experiencias que tenemos son derivadas de esta combinación de nuestra mente con los factores mentales que nos dan esa totalidad de la experiencia. A ver, escucho, sí, alguien con un comentario o pregunta, adelante. Así es, en el chat dice Estela, ¿estos factores omnipresentes tienen algo que ver con los cetasicas y los factores mentales que explica el venerable Nandicena o es otro tema? Ay, discúlpenme, ahí sí les voy a fallar con la, con la pregunta porque no sé de lo que me hablan. Sí. Sí, venerable. Alguien que me pudiera explicar algo y entonces ya vemos si es lo mismo. Ok, sí. Mariano, por ahí, o Estela. Sí, ¿se escuchan? Sí, perfecto, Estela. Sí. Le escuchamos. ¿Qué tal, venerable? Hola. Porque se me confunde con los cetasicas y los factores mentales que están asociados al proceso de conciencia, las raíces o las bases mentales, ¿no? Pero no sé si es lo mismo. Tendría que repasarlo porque es complejísimo ese tema, es difícil. Con las realidades últimas que están, hay factores mentales que están y funcionan así en la realidad absoluta, la mente, y se baja eso a la experiencia. Pero hay un montón de esos cetásica. Sati o la atención es uno, de atención plena, por ejemplo, que acompaña al foco de la concentración, y así. Sí. Estela, perdón, venerable, lo que pasa es que tú estás hablando de Theravada y Sati es en Pali la atención, exactamente. Lo que tú dices son factores mentales. O sea, son escuelas, es lo mismo, pero diferente. Son diferentes escuelas. Es el mismo tema abordado Sí, por pero las distintas escuelas. diferentes abordaciones. Este es el diálogo con la tradición tibetana. Venerable es el diálogo con la tradición Theravada. Mariano, adelante. Perdón, se me cruzó. Hola, hola, buenas noches. Perfecto. Sí, Aquí, ahí, yo los estoy escuchando, nada más me voy a desaparecer un poquito de la cámara porque voy a conectar mi computadora, pero lo estoy escuchando. ok, buenas noches. Ahí, claro, el tema surge porque sí, en realidad, Estela, es lo mismo, son factores mentales, pero como decía Betty, está abordado de diferente manera porque son escuelas diferentes. En realidad, estos 5 factores mentales, de los cuales habla Venerable Norbu, que son los 5 omnipresentes, para la escuela Theravada son los Sabachitas Sadhana, que son los 7 factores mentales universales. Tiene que ver con una cuestión de abordaje, tiene que ver con una cuestión de visión, pero es lo mismo. Hasta inclusive yo le iba a preguntar a Venerable Norbu, Ajá. y es que ella comentaba recién de que la conciencia surge aprendiendo la forma más gruesa, vamos a decir, del objeto, y los factores mentales son los que aprenden en detalle el objeto. Entonces, la pregunta era si eh, tanto la conciencia como los factores mentales tienen los 3 mismos submomentos de surgimiento, presencia y cesación, Sí. o primero surge la conciencia y después los factores mentales. Surgen al mismo Surge todo tiempo. junto. Surgen, Ok. de hecho, es una de las similitudes. Es la conciencia primaria, los factores mentales, estos que estamos viendo, surgen al mismo tiempo
Por lo cual podemos decir que tenemos por ello la misma experiencia, surgen al mismo tiempo, utilizan el mismo objeto de observación y la misma base. Entonces, son 5 similitudes. Ok, Todas estas surgen al mismo momento. No hay que una primero o que la otra. Es al mismo instante. Muy bien. ok. De hecho, para nosotros pareciera que es a mí a veces me gusta visualizar las cosas porque soy muy visual. Entonces yo, por ejemplo, me pongo a pensar aquí en nuestro cuerpo humano, ¿no? Tenemos solo 2 brazos, pero si imagináramos esto que estamos hablando como una caricatura con unos brazos, ¿no? Podríamos pensar que a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, de nuestro lado derecho está una manita que hace esta parte de la conciencia sensorial, cualquiera que sea, y tenemos aquí este apoyo, por ejemplo, de estos bracitos, ¿no? En donde operan estos factores mentales omnipresentes. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto, vamos a pensar un objeto que está enfrente, cualquiera que tengamos. Entonces, de la manera en que funcionan es que estos bracitos, estas 2 herramientas que tiene nuestra mente, hacen exactamente esto al mismo tiempo. Para nosotros es un solo momento. Percibimos un solo objeto y la experiencia es una sola. Y así es. Nada más que con unos factores mentales percibimos unas cosas y con la conciencia primaria percibimos como otro aspecto. Ok. Pero todos surgen al mismo momento. De hecho, no les había yo hablado de las 5 similitudes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se los digo, los factores mentales y las conciencias primarias tienen estas 5 similitudes, se habla. Las 5 similitudes son precisamente que tienen la misma base. ¿Qué significa la misma base? Es que si estamos hablando de un objeto de forma, el factor mental y la conciencia primaria están visualizando con la conciencia sensorial visual, ¿sí? O sea, es con Sí. eso con lo que se están apoyando para el conocimiento. Es la materia sensitiva. Sí, exactamente. La materia Ok, sensitiva sería la base. ok. Otra de las similitudes precisamente es la similitud del objeto. Es el factor mental y la conciencia primaria, en este caso la visual de la que estamos hablando, perciben el mismo objeto. Si estamos apuntando esto que estoy apuntando ahorita azul, que es el mouse de la computadora, estamos percibiendo el mismo objeto. Entonces, perciben exactamente el mismo objeto. El tercero es la similitud de los aspectos. Las características que perciben la conciencia primaria y en los factores mentales es exactamente lo mismo. Y pongo el ejemplo. Este es un mouse azul. Entonces, nuestra conciencia primaria, nuestra conciencia sensorial visual, está atendiendo lo azul y los factores mentales están atendiendo las mismas características del azul. No se refiere a que la conciencia primaria ve un tipo de azul y los factores mentales ven otro tipo de azul. Está percibiendo las mismas características. Luego, otra de la cuarta precisamente es la similitud del tiempo. La aproximación es al mismo tiempo. Ok. De la conciencia primaria y de los factores mentales surge en el mismo instante. En el mismo instante en el que nos contactamos y nos separamos del objeto, surgen estos 2 momentos al mismo instante, al mismo momento. Y por último, la similitud se llama la similitud de la sustancia. ¿Qué se refiere esto? Es que nos produce la misma experiencia, de tal forma que para nosotros es una sola experiencia. No hay 2 experiencias. No es que los factores mentales tengan una experiencia y la conciencia primaria tenga otra. Todo esto surge simultáneamente. Creo que con esto queda un poquito más claro, ¿no? Sí, venerable. Sí, Bien. Sí, venerable, Entonces, gracias. esto es importante porque entonces vamos viendo cómo se produce el conocimiento en nosotros. Entonces vemos que el conocimiento se apoya en esta división que estamos viendo con estas conciencias sensoriales primarias o primordiales o conocedores primarios también, como podemos decirlo, conciencias sensoriales, y
aparte tenemos los factores mentales. Estos surgen, como ya lo vimos, con estas similitudes, de tal forma que nosotros solo tenemos la experiencia de un solo objeto, es el mismo el que estamos viendo o observando, es en el mismo tiempo y se produce la misma experiencia. Y la conciencia sensorial que estamos utilizando es la misma que utilizan de apoyo la conciencia primaria como los factores mentales. En este caso, por ejemplo, tenemos la conciencia sensorial visual, y yo en algún momento les había dicho cuando hablábamos de alguno de los factores mentales, les hablaba yo que existe precisamente el contacto, que tenemos el ojo y tenemos el poder sensorial visual, que es como esa ruta energética que hay dentro de nosotros que va desde el globo ocular hacia el cerebro, es como si fuera una ruta neuronal que no es física, sino es energética, ese es el poder sensorial. Y tenemos la conciencia sensorial visual. Entonces, aquí queda un poquito más claro. Cuando nosotros vemos un objeto de forma, la conciencia primaria, que es la conciencia sensorial visual en este ejemplo, y los factores mentales de los que estamos hablando, es decir, van a utilizar al poder sensorial visual, como a esa ruta neuronal, para percibir un mismo objeto. A eso se refiere con que utilizan la misma base. Y por eso vemos que son denominados factores mentales omnipresentes. Como les leí en este pedacito, si no estuviera cada uno de estos, no podríamos tener la experiencia que tenemos. Sería imposible. Ok. Venerable Ernesto Rodríguez le puso, ¿Sí? le escribió, ¿y la emoción dónde queda en este proceso? Es que la emoción no está contemplada en estos textos del conocimiento, es decir, en la mente y cognición, en estos textos no hay algo que se llame emoción. En Occidente le llamamos emoción o sentimientos. En estos textos tibetanos no se utiliza esa palabra de emoción ni sentimientos. Eso que nosotros llamamos sentimientos, por ejemplo, un sentimiento de enojo, ¿m? Es un factor mental y que lo vamos a ver. Es un factor mental que está dentro de los 6 engaños raíz. Entonces, no se denomina, estamos hablando de lo mismo, nada más que en estos textos orientales no se conocen como emociones ni sentimientos, son factores mentales. Y esto para mí ha sido bien interesante también porque cuando lo utilizamos en nuestro occidente y hablamos de emociones o de sentimientos, pareciera como que nosotros tenemos el control de ellos, ¿no? Incluso a veces criticamos a otras personas, ¿no? Ay, es que es muy enojón, es muy enojona, como si esta persona se pusiera el propósito de tener esos sentimientos, ¿no? Cuando nosotros lo estudiamos desde la perspectiva budista, dentro de estos textos orientales, a mí me dio mucho sentido porque puedes comprender que es un factor mental que tú tienes que se detona en el contacto con determinados objetos, amén de la familiarización que tenemos con la mente, es decir, de las impresiones mentales que ya tenemos en nuestra mente, y no es en realidad ni que seamos ni buenas ni malas personas. Todos tenemos estos factores mentales. ¿De qué depende que seamos menos enojones o más enojones, por ejemplo? Es de la familiarización. En la medida que nosotros conozcamos otros factores mentales, como por ejemplo es la compasión, el amor bondadoso, que los conozcamos y podamos familiarizarnos, habituarnos más hacia esos factores mentales, el enojo se reduce, pero no se va a reducir nada más porque querramos erradicarlo. Necesitamos conocer sus antídotos, que son estos otros factores mentales, y familiarizarnos más con ellos para que sea lo que más surja en nosotros. Entonces, en realidad son lo mismo, nada más que en Occidente le ponen emociones o sentimientos y en el Oriente, en estos textos, le conocen, en esta división, entraría dentro de los factores mentales. Los sentimientos que en Occidente tenemos o emociones que tenemos como agradables, que son lindas, ¿no?
Entonces se llaman factores mentales virtuosos, que los vamos a ver ya la próxima clase, yo creo. Y aquellos factores mentales que nos producen sufrimiento se llaman engaños raíz. Y ahí está el enojo, el apego, etc. Y hay 6 engaños raíz y luego hay otros que se llaman 20 factores mentales secundarios, que son secundarios de estos 6. Entonces, tenemos también muchas otras más emociones aflictivas, no nada más el enojo, sino también el enojo, el resentimiento, el rencor, los celos, por ejemplo, la envidia, todos estos derivan de todos estos principales que son los raíces que después vamos a ver. Venerable, hay un comentario de Estela Cabral. Dice, ¿conoce Oye. una sola raíz sensorial con los factores asociados por vez? ¿O puede haber experiencias que incluyan 2 o más raíces sensoriales? A ver, un ejemplo. Estela, Por ejemplo, cuando estamos comiendo, la impresión que da, pero no sé si es ilusoria o real, que se siente el aroma y al mismo tiempo se siente el sabor. Y al mismo tiempo uno escucha, si es crocante, el crunchy crunchy. Ok. Ahí, ¿cómo se llama? Para nosotros, por la rapidez en la que surgen esos momentos de experiencia, pareciera que surgen al mismo tiempo, pero no surgen al mismo tiempo. En el caso del olfato y del gusto, sí pudiera yo tener una duda y a lo mejor sí podría decir que surgen al mismo tiempo. Te voy a decir por qué. Porque estos 2 sistemas, el gustativo y el respiratorio, realmente están conectados. Es decir, el órgano donde se soportan el gusto y el olfato están completamente conectados. De tal forma que incluso si nosotros tenemos un resfriado, que tenemos gripe y tenemos la nariz tapada, no nos sabe a nada, ¿cierto? Claro. Entonces, no nos sabe a nada porque aquí podemos ver la dependencia, la interdependencia de estos 2 sensaciones, de estas 2 conciencias sensoriales. Entonces, en ese caso sí podría decir que a lo mejor se pudieran hacer simultáneamente, pero cuando nosotros estamos percibiendo esos aromas y esos sabores, si realmente pudiéramos tener una máquina que lo mide, sería, atendemos a esos olores y a esos sabores a lo mejor. Inmediatamente, ni siquiera un segundo después, unas fracciones de momentos después, escucharíamos el crunchy crunchy. Ese crunchy crunchy y esta percepción de los sentidos a través de un bocado, por ejemplo, que nos estamos metiendo a la boca, serían varios momentos. No sucede todo en el mismo momento, pero pasa algo similar a como el movimiento de la Tierra. El movimiento de la Tierra es tan rápido que no podemos percibir ese movimiento. Si fuera más lento, pues ya estaríamos todos mareadísimos, ya hubiéramos muerto de vértigo, yo creo que sería insoportable eso. El movimiento es tan rápido que no lo podemos percibir. Y de una manera similar, el movimiento de estos contactos con los objetos es tan rápido que para nosotros pareciera que es al mismo momento, pero no es al mismo momento. Puede haber fracciones de momentos diferentes en el que primero se percibirían a lo mejor el olfato y luego el gusto, o al mismo tiempo con muy poquita diferencia de movimiento, y después a lo mejor el crunchy crunchy, pero no serían simultáneos. Y esto es porque la atención, Estela y bueno, los demás, la atención de la que hemos visto no puede atender a 2 objetos al mismo tiempo. Pensamos, pero no es así. Y eso está más que probado científicamente. Hay un documental que yo vi, creo que se llama Juegos de la Mente o Juegos Mentales, una cosa así. Eran unos videocassettes, creo que en formato estos de VH, de National Geographic. Y ahí hacían una serie
de juegos, por eso se llaman juegos mentales, porque tú como espectador participabas como de esos juegos. Y había algunas personas que pensaban que podían, que eran como esto que se promueve mucho hoy en las empresas, el famoso multitasking, ¿no? Que tú puedes poner atención al mismo tiempo. Y ahí, por ejemplo, en esos videos queda probado que la atención, científicamente ya, te lo dice el texto, que no puedes atender más que un solo objeto al momento. Puedes cambiar de objeto de instante a instante, eso sí, pero a un momento la mente solo puede ver un objeto y es tanto como una cámara fotográfica no puede hacer, cuando nosotros le aprietas poquito para que haga esta función de centrar la cámara en un objeto, no podría centrar la cámara en, en los mismos píxeles lo que está delante que lo que está atrás, ¿no? Y incluso podría estar aparentemente en el mismo foco, es decir, en el centro, pero enfoca o lo del centro del primer plano o lo de atrás. Lo de atrás. No podría hacerlo al mismo tiempo. Y en estos videos que les digo, queda probado. Así rápido les comento, hay un ejercicio en donde están con estas personas que dicen que tienen una atención increíble, que pueden atender a muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces ponen un juego como de un simulador, como de esos ahora de videojuegos, y eso es un simulador como de una ciudad en el que tú estás aparentemente en un carro, pero no estás en un carro, tiene volante, las velocidades y todo. Entonces ponen a este sujeto ahí y le dicen, bueno, tú vas a manejar ahora por la ciudad. Entonces él va ahí en el simulador y están las calles, se tiene que parar en el semáforo, tiene que dejar pasar unos peatones, etcétera. Y entonces así empieza el ejercicio, él va manejando en el simulador y después empiezan a bombardearlo muy lentamente, esto va aumentando. Lo van, ¿cómo se llama? Bombardeando de una serie de información. Él tiene que sumar y las sumas empiezan poquitas, ¿eh? No me acuerdo. Por ejemplo, 2 más 2. Y luego por ahí surge otra voz que le dice que tiene que memorizar unas cosas. Entonces, aparentemente cuando las cosas van lentas, va aparentemente él teniendo la atención hacia todos estos objetos. Entonces el señor va manejando y entonces le dicen, oye, ¿cuánto es 2 más 2? Y entonces él contesta, 2 más 2 es 4. Y luego por ahí otra voz que le dice, empieza a memorizar amarillo, azul, verde, y entonces él va manejando, pero cuando tú vas observando la pantalla te vas dando cuenta que él frena en ese simulador, no va a la misma velocidad porque te lo marca, no va a la misma, frena para poderte contestar esto que está memorizando, blanco, amarillo, verde, y por otro lado, cuando le están haciendo estas sumas, llega un momento que por muy fáciles que se las hagan, no puede ya sumar. Y la conclusión es que él, pues realmente en el simulador se pasa un alto, atropella unas personas, no me acuerdo qué otras cosas suceden ahí en el simulador. Con esto se prueba científicamente que la atención solo puede poner este foco, mantener a la mente en un solo objeto por un objeto, no varios objetos. Entonces, esto incluso que tenemos o que fomentamos en las empresas del multitasking es completamente erróneo porque no puedes atender al mismo tiempo varias cosas. Puedes saltar de objeto en objeto, que eso es lo que realmente hace el multitasking. Primero pongo atención una fracción de segundos aquí y luego acá, y a veces ni siquiera son segundos, por lo cual los momentos son muy rápidos y pareciera que es un mismo momento, pero no se puede. ¿Sí? Gracias. Busquen esos videos, no sé si estén en esta cosa del Netflix, no lo sé porque yo los vi hace mucho tiempo, pero si los pueden conseguir, es súper interesante porque hacen pruebas acerca de la memoria, acerca de nuestra percepción. Hay otros muy interesantes en donde hacen como un experimento en donde ponen a una persona como a la mitad de la calle, una mujer con un bolso y aparentemente viene un ladrón y le roba la bolsa. Entonces, tienen a personas en cada una de las esquinas y entonces viene una persona entrevistando. Bueno, ¿y tú cómo viste? Cada uno es verdaderamente impresionante cómo cada uno tiene una percepción completamente diferente. Pero tú como espectador no lo puedes ver. Hay gente que dice, pero es que tenía el cabello largo y lo tenía, no sé, rubio, por ejemplo.
Y tú dices, pero claro que no, si lo tenía corto, era un varón y lo tenía castaño. Bueno, y tú podrías alegar también tu propia historia de decir, claro que no era así, y tú vas también haciendo tu propia historia, y cuando te pasan la toma real, tú tampoco tenías razón. Tú tampoco. Tu percepción era diferente a lo que realmente había sucedido. Entonces, si pueden conseguir estos juegos mentales, creo que se llaman, de National Geographic, se los recomiendo mucho para probar todo esto que estamos viendo acerca de los factores mentales. ¿Sale? ¿Alguna otra preguntita o comentario? ¿No? Ya no te escucho, Betty. Perdón. Ah, uh-huh. Carolina Aguirre dice, sí, son juegos, se llaman juegos mentales. Juegos mentales, aquí ya lo estoy viendo. Muy bien, se llaman juegos mentales. Pues si lo pueden encontrar por ahí, yo se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Algún comentario? A ver, por aquí vemos uno. Gracias. Quería comentar una cosa. Sí. Sí, con respecto a eso de ver o no ver al mismo tiempo, ¿cómo es consecuencia? Con los años de meditación, lo que yo empecé a percibir es que había como blancos en momentos míos, por ejemplo, en el trabajo, de aparente multitarea, pero no. Solo una cosa y después otra. Digo, no tengo registro de haberlo hecho. Guardar un papel en un sobre, mientras estoy tomando una jugada, ¿no? En la máquina. Pero lo tengo que haber puesto. Después me fijo y sí lo hice, pero no tengo el registro consciente de haberlo hecho. Es de una sola vez, de tiempo a tiempo, pero esa distancia, esa percepción me la dio la práctica meditativa. Si no, a uno sí le parece casi todo, pero no, se engaña. Así es, así es. Pareciera, pero no. No aparece al mismo momento. Sí. Y lo mismo con la parte auditiva, que parece separada de la visual. Por ejemplo, el típico estar en un lugar, en un bar o en un trabajo o en la cocina, está la música y uno está haciendo otra cosa. Había momentos, o sea, antes de meditar años, que parecía que hacía todo al mismo tiempo. Pero me llegó el día en que si estoy cocinando me molesta la música. Claro, claro. Yo cuando estaba, no, creo que en la primaria o secundaria, también escuchaba con música. También estudiaba, según yo, con música. Y mamá me decía, eso es imposible, mijita. Le digo, bueno, tú no puedes, pero yo sí puedo. Y hoy me doy cuenta que claro que no. Lo que pasa es que a la música yo no le estaba poniendo atención. Obviamente el oído, es decir, la conciencia sensorial auditiva estaba percibiendo unos ruidos, unos sonidos, pero la atención no estaba ahí. Claro. Porque pues si tú podías estudiar, en mi caso, por ejemplo, y estudiaba y me preguntaban la lección y la sabía, pues era obvio dónde había estado la atención. Si me preguntaban la lección y yo no sabía, pues evidentemente la atención había estado en la música, no en lo que estaba estudiando, ¿no? Pero yo también alegaba lo mismo, pero no es posible, no es posible. Lo que pasa es que la distancia entre un momento y otro es muy corta y para nosotros parece como una totalidad y que así es, pero en realidad está probadísimo, incluso les digo científicamente, que la atención solo puede atender, así como una cámara fotográfica solo puede capturar o mantener a la mente en un objeto. Puede rapidísimo moverse, así como movemos también, estamos aquí a lo mejor y sueno, si se cayera ahorita algo en nuestra casa o donde estamos, ¡pum! Rápido volteamos, ¿sí? Dejamos de atender por un momento acá y atendimos allá y luego volvimos, pero no es simultáneamente. ¿Sale? Va. ¿No es fatigante para la mente cambiar de objeto todo el tiempo? Sí, es muy cansado. De hecho, por eso se dice que cuando tú estás aprendiendo a meditar, que te tomes un tiempo suficiente para escoger sobre qué objeto de meditación vas a meditar, para que precisamente no estés como familiarizándote con estos saltos que hace la mente. Si ustedes se fijan en algunos textos, a la mente la comparan con la de un mono. El mono, sí. ¿Cierto? Y ven, incluso hay hasta una como
una imagen que trazan como todo el sendero de la meditación, ¿no? De todo el camino del shamatha o de la meditación unipuntual, que son estos 9 niveles. Y te lo pintan ahí como el elefante y el mono, y luego está oscuro y luego está blanco. No sé si por ahí lo han visto, pero si no, se los traigo a la siguiente clase. Entonces, está ahí y equiparan mucho a la mente, a nuestra mente, a la del mono, porque el mono, la actividad del mono es como mucha hiperactividad. De hecho, hacen gran daño los monos en los huertos, allá por ejemplo en la India, allá en el Oriente, en muchos lados de por allá, porque los monos, tal cual, o sea, van saltan en un árbol, agarran una manzana, le comen una mordida y la tiran, y van sobre la siguiente. O sea, de verdad, comen una manzana y la desperdician, una manzana y así. Entonces, en muy pocos minutos se puede acabar toda la fruta de un árbol. Entonces, hacen mucho daño por eso. Entonces, a la mente se le equipara o se le pone como esta analogía de que es como un mono, porque eso es lo que hacemos todo el tiempo, saltando de un objeto a otro, de un objeto a otro. Por eso es que nos cuesta trabajo meditar. Y al principio nos dicen, primero tarda tiempo mejor en buscar un objeto de meditación y después no lo cambies, para que la atención, en este caso vamos a ver también un poquito más adelante, la memoria y la concentración se refinen hacia un mismo objeto, de tal forma que no le cueste tanto trabajo concentrarse ahí. Pero eso Claro. es por eso. Bien. Pues vamos a ver rápido, solo como un aperitivo para la siguiente. Ya acabamos de ver estos factores mentales omnipresentes. Vamos a ver ahora los factores mentales determinantes, ¿sí? Entonces, déjenme ver ahí, ¿por qué no avanza mi maquinita? Ahí está, a ver, ya me fui. A ver, acá estamos. Entonces, vamos a ver ahora los factores mentales determinantes. Y se llaman determinantes, como les puse ahí en la lámina, porque son los que proporcionan fuerza a la actividad mental. Los otros siempre están presentes y estos son los que le dan fuerza a nuestra actividad mental. Le dan fuerza a nuestra actividad mental tanto a la virtud como a la no virtud. Y a diferencia de los anteriores, no siempre están presentes. Y son 5, al igual que los anteriores. Y aquí tenemos los primeros. Los 5 más bien. La aspiración, la creencia. Ese de creencia también se puede conocer como reconocimiento, o sea, sería un sinónimo también. Y cuando veamos la explicación va a quedar un poquito más claro. La memoria, la concentración y la inteligencia. Y solo les voy a decir algo como muy rápido de cada uno de ellos y los vemos más a detalle para la siguiente ocasión. La aspiración. La aspiración es un factor mental y podríamos, a ver, déjenme ver, creo que aquí les tenía yo precisamente aquí una lámina, ¿no? Aquí. La definición de la aspiración precisamente es un conocedor que habiéndose fijado una meta, la busca intencionalmente. Esa es la definición. Es este conocedor, o también acuérdense que son sinónimos mente o conciencia, entonces la conciencia se fija una meta intencionalmente y entonces la busca. Esa es la aspiración. Es como, así como nosotros a lo mejor en nuestro lenguaje decimos deseo, ¿no? Tengo un deseo de tal o cual. Esa es la aspiración, es querer, querer hacer algo y por eso se busca hacer esa actividad. Va a quedar un poquito más claro la siguiente, solo les estoy dando una introducción hacia estos factores mentales determinantes. ¿Cuál es la función? Es decir, ¿para qué sirve la aspiración? Es la base para el esfuerzo gozoso. Entonces, ya aquí con esto tenemos algo bien importante.
A veces nos cuesta trabajo hacer las cosas, ¿cierto? Sobre todo las cosas virtuosas, las cosas que nos cuestan más trabajo, ¿no? A veces nos cuestan más trabajo porque no tenemos el esfuerzo gozoso, pero aquí ya podemos ver esta estrecha relación entre la aspiración y el esfuerzo gozoso. Nos está diciendo aquí, la aspiración es la base para que surja esta energía gozosa para hacer las cosas, es este esfuerzo gozoso. Si no tenemos esa meta, no la buscamos. Vamos a ver ahora la creencia o el reconocimiento. La creencia, aquí como su definición se las puse, es un conocedor que mantiene un objeto determinado y establece que así es y que no es de otra manera. Su función precisamente es no ser cautivado por otro objeto. Cuando yo tengo este reconocimiento, les voy a poner el ejemplo ahorita de la clase. Nosotros tenemos, todos los que estamos ahorita presentes en este momento, tenemos esa creencia, pero no una creencia como de un supuesto. Por eso también se conoce como reconocimiento o apreciación. Nosotros reconocemos que este estudio, por ejemplo, que estamos haciendo de la mente, es importante para nosotros. Entonces ahí, cuando nosotros sabemos que esto es importante para nosotros, porque es hasta para nuestro conocimiento de nosotros mismos, establecemos que así es y que no es de otra manera. Es decir, que para mí esto es importante. Por lo cual, como establezco que para mí este estudio es importante, no me dejo cautivar por otras funciones o por otras actividades, a lo mejor que estaban tentadoras para hacer el día de hoy. A lo mejor alguien me invitaba al cine. Y yo decía, ay, pero tengo la clase esta. Cuando nosotros no nos dejamos persuadir por otras actividades, es porque tenemos esta fuerte creencia o este reconocimiento de que así es y no es de otra manera. Es decir, esto es importante para mí y ya está. Es así a grandes. Tienen algunas divisiones y algunas otras cosas que vamos a ver, pero solo así rapidito se los digo. El siguiente factor mental, que es el de la memoria. La memoria, precisamente, es su significado es este conocedor que no olvida un objeto familiar. Su función es evitar la distracción. Entonces, aquí es bien interesante porque vamos a ver que no es que haya una buena o mala memoria. No hay una memoria, a lo mejor porque no se ha producido la atención o porque la atención fue deficiente y tampoco se produjo la concentración. Y hay por ahí otro factor mental que no lo hemos visto, que por ahí también hace de las suyas. Entonces, cuando nosotros decimos, es que no tengo buena memoria, lo que pasa es que hay errores en nuestra manera de atender, puede ser una, o la otra, hay problemas en la concentración y por lo cual para nosotros no hay un objeto familiar. Si no hay un objeto familiar, un objeto familiar implica que el objeto ya lo conocemos. Si es la primera vez que lo conozco, en ese momento no puedo generar la memoria. Se produce ante un objeto que ya conozco, por eso dices un objeto familiar. Y su función es evitar la distracción. Cuando uno tiene buena memoria, no te distraes. Entonces es chistoso porque pensamos que es la atención y la concentración. Lo que hace que no te distraigas es una buena memoria. Y sí, para tener una buena memoria necesitamos la atención, la cual es un factor mental omnipresente, y la concentración, que es un factor mental determinante. Vamos a ver el cuarto, que es la concentración precisamente. Este es un conocedor que estabiliza a la mente en un solo objeto, en un solo punto. Y sirve de base para el conocimiento. Entonces, fíjense, si no tenemos concentración, no se puede producir el conocimiento. Pero también si no tenemos atención y concentración, no se puede producir la memoria.
Entonces, la concentración es este factor mental o este conocedor que estabiliza a la mente en un solo objeto. Y vamos a ver por último este factor mental que le llaman la inteligencia, o también se conoce, por ahí lo he leído también luego, como sabiduría adquirida. Y no estamos hablando de la sabiduría trascendental, también podría hacerse como esta sabiduría que todos tenemos, esta sabiduría adquirida, como que tenemos ya una cierta sabiduría. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos a nuestro conocedor inferencial, es decir, cuando nuestra mente conoce un objeto a través de la inferencia, no necesitamos tener una percepción directa del objeto. Caso es, si yo a lo lejos veo un humo, que está saliendo por ahí unas plantas y que hay un humo, no necesito ir a tocar esa planta para saber que ahí detrás hay un fuego. No hay de otra. Entonces, esta, esta inteligencia o es esta sabiduría adquirida que nosotros tenemos. No hay forma que no lo tengamos. Y aquí precisamente el significado de inteligencia, aquí nos dice, o de sabiduría adquirida, es un conocedor que puede diferenciar entre los defectos y virtudes del objeto. Pareciera que es como discriminación, pero no, es más allá de la discriminación. Puede claramente diferenciar entre lo que es virtuoso y lo que no es virtuoso. Y su función es precisamente la de superar la duda. ¿A los regreso? Y por aquí les regreso la lámina para que puedan ahí cotejar. Estos son los 5 factores mentales determinantes: la aspiración, la creencia o reconocimiento, la memoria, la concentración, la inteligencia o la sabiduría adquirida. Y estos factores mentales determinantes, acordarnos que son los que le dan fuerza a la actividad mental. Los otros siempre están presentes y estos le dan fuerza. Entonces, vamos a estudiar en la siguiente clase precisamente estos 5 factores determinantes. Nos vamos a introducir un poquito más a detalle de cada uno para que pongamos ejemplos y para que veamos sus divisiones, para que veamos un poquito más a fondo el conocimiento de estos 5. ¿Sale? Preguntas, comentarios, quejas, dudas, de todo acepto. Comentarios, compañeros. Ya estamos listos para el examen. Ahora sí, venerable. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces la siguiente hacemos examen. No. Me van a colgar. Te van a regañar al ratito, ¿eh? No es cierto. No, independientemente de todo, ¿cómo se llama? Recordar que los exámenes también es una forma de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que sí ustedes quieren, ¿no? Sí puedo hacer como una sesión de, a lo mejor igual que después de que terminemos los factores mentales determinantes, para la siguiente, ¿no? Podemos hacer como una pequeña sesión de preguntas, más que nada con la intención de que ustedes sepan cómo va su conocimiento. A veces, a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero a mí me pasa en ocasiones que pensamos que lo hemos entendido y como yo les digo, la prueba de fuego es, si tú lo puedes explicar, le has entendido muy bien. Si no lo puedes explicar, entonces todavía hay puntos que afinar, ¿no? Entonces, discutan ustedes y ya para la siguiente clase vamos a ver los factores mentales determinantes, pero discutan ustedes si les gustaría que a lo mejor hiciéramos un día un poquito, a lo mejor una media hora más después de alguna sesión en que yo pudiera hacer algunas preguntas.
Más que nada, como les digo, con la intención de que ustedes pudieran ir checando si todavía hay dudas, ¿no? Para mí eso sería lo primordial. Entonces, platíquenlo, véanlo y ya después me dicen si quieren. Si sí lo quieren, me avisan y entonces hacemos como una serie de preguntas para afinar el conocimiento, ¿sale? Al final del día, para eso son los exámenes. A nosotros aquí en Occidente nos han torturado con la calificación, ¿no? Que realmente no significa nada, pero lo más importante es el que lo podamos explicar con nuestras palabras, es decir, el entendimiento, ¿no? ¿Sale? Una autoevaluación. Sí, que básicamente es eso, ¿no? Yo cómo ando, le voy entendiendo, o todavía tengo muchas dudas o no, y pues entonces cada uno como en esa introspección, pues ya sabe dónde tiene que estudiar un poquito más, ¿no? Claro que sí, Venerable, claro que sí. Bueno, pues si no hay comentarios ni preguntas, no veo, ¿verdad? No hay, muy bien. Entonces simplemente vamos a dedicar, acuérdense que es muy importante siempre también dedicar toda esta energía positiva, no nada más para nosotros, sino para muchos, muchos seres. Entonces, simplemente pensamos de verdad en el esfuerzo que hacemos de reunirnos, de dejar otras actividades. Podemos pensar incluso también en los esfuerzos de los demás compañeros, en los que organizan toda la logística, en los que están como tratando de mantener como al grupo, de contactarse, de avisarles. Y pensamos qué increíble oportunidad tenemos, qué maravilloso es, qué maravilloso es, qué maravilloso es que estemos teniendo esta oportunidad de estudiar esto que es importante para cada uno de nosotros. Y pensamos que ojalá por el producto de nuestro esfuerzo, ningún ser experimente sufrimiento. Y podemos generar en nuestro corazón este deseo genuino que ojalá que todo este esfuerzo podamos obsequiarlo para la felicidad de todos los seres sintientes sin excepción, los pequeñitos, los medianos, los grandes, los que nos caen bien, los que no, los del reino humano, los del no reino humano, etc. Y podemos pensar y sentir en nuestro corazón, ojalá que por el producto de nuestro esfuerzo todos los seres sin excepción puedan ser felices. Pues muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes, de veras me da mucho gusto y pues que tengan un lindo fin de semana y por ahí nos vemos en un mes. Déjenme ver. Marina, tú tienes agenda de Venerable, ¿verdad? ¿Perdón? El 20 de agosto Ah, ok, el 20 de agosto. tengo yo, ¿no? Marina, ¿tú tienes la agenda a la mano? No, es que tengo el internet malísimo y te oigo entrecortado. ¿Cómo? La agenda la tienes por ahí a la mano. De Venerable, no. Pero es No. Bueno, si no, no con tiempo, con tiempo el lo 20 de avisan. agosto, está bien, Venerable, para Sí. nosotros organizarlo acá. Muchísimas gracias. Sí, sí, lo que sí queremos es que recuerden que vamos a estar conectados con este salón. No se confundan, porque los terceros viernes no podemos usar el salón del instituto, entonces vamos a usar este salón. ¿Ok? Muchas gracias, Marina, sí. Pues muchas gracias a todos, que tengan lindo fin de Gracias. semana. Gracias, Venerable. Mañana me Igual, gracias. Igualmente, gracias, Venerable. gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a ustedes. Ya ustedes. saben que los maestros no cobran nada por sus enseñanzas. Ellos realmente nos donan, pero les agradecemos sus donativos. Los que están cerca, los que están lejos, no se preocupen. Los que puedan, adelante, y los que no puedan también, no se preocupen. Nosotros les hacemos llegar a, en este caso, Venerable, un donativo pequeño siempre. Y no va a ser esta la ocasión que lo dejemos de hacer. Mañana estamos con ustedes. Un abrazo para cada uno de ustedes, Meta, que estén bien, felices y en paz. Nos vemos el próximo viernes con un súper invitado que Marina nos está por ahí ya trabajando. Espérenlo. Quiero aclarar algo, Estela, y a todos los que están aquí, que ya se empezaron a ir. Esto es diálogo con las tradiciones, esto es un encuentro con el budismo. Son muchas escuelas y cada escuela tiene su forma.
Cada escuela tiene su formato, su libro, su lengua, el pali, el sánscrito. Entonces, hay veces que a lo mejor nosotros nos confundamos y preguntemos y si coinciden nos darán las respuestas, si no coinciden nosotros sacaremos nuestras conclusiones, pero creo yo que de esto se trata la vida, de la diversidad y cada uno, que seamos algunos zen, otros son teravadas, otros son tibetanos, esto es cultura, esto es sabiduría. Sí. Y la verdad, de manos como Venerable Norbu, es un regalazo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, compañeros. Gracias, Marina. Gracias, Gracias. Masi. Gracias. Gracias, Muchas Betty. gracias. Gracias. Dalia. Gracias, Sí, muchas gracias. Gracias, lo Betty. importante es el aspecto de cada escuela, como ve la enseñanza del Buda, ¿no? En muchas cosas se coincide, por supuesto. En otras es la forma de decirlo y en otras como el camino gradual del budismo tibetano, ¿no? Que lo explica todo muy desmenuzado, ¿no? Es un poco más directo y en el budismo Theravada pues también es un poco más filosófico. Pero bueno, por eso hicimos esos encuentros para ver cada escuela cómo enseñaba la base fundamental de la enseñanza de Buda a partir de las 4 nobles verdades. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. También invitar Gracias. a los científicos, No psiquiatras. sé si, Adelante, Marina. sí, es que no sé si me oyen bien porque yo los oigo todos mal. Qué pena. No, te oímos muy bien. La noche en Argentina y en Venezuela se oyen con cucuyos y con grillos y con saltamontes. O sea, ustedes es una, Yo tenía, es un apapacho oírla. sí, aquí hay muchos grillitos Y Estela también se oye. se meten por el micrófono. Sí, Sí. se oye. Aquí no, ¿eh? Aquí somos ciudad, no, pero se oye lindo, se antoja. Buenas noches, gracias. No, pero yo estoy en plena. Caracas también es ciudad, Caracas también es ciudad. Defiéndeme, Ignacio, defiéndeme. Tenemos un Mira, parque nacional al Betty, lado de la deja de ciudad. grabar. Sí, sí, al lado de la ciudad hay un parque nacional enorme, toda una montaña dentro de la ciudad. Por eso se escucha.